Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, como cada jornada les digo, un día más a los encuentros digitales. En esta, su casa, La Cerca, estamos bien acompañados y dispuestos ya, creo, para ofrecerles una conversación muy interesante. Me gusta subrayar este término conversación porque siempre que tengo oportunidad de encontrarme con el invitado que hoy me acompaña, me queda la sensación de que estamos conversando y de que eso de entrevista queda un poco en segundo plano. Vamos a tratar temas muy interesantes, sobre todo lo que nos está rodeando a todos los niveles, sobre todo en el ámbito regional y nacional, y lo vamos a hacer de la mano del secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha y alcalde de Toledo, que no se nos olvide nunca eso, don Emiliano García Paje. Bienvenido. Hola, muy bien, muchísimas gracias. Un honor, como siempre. Buen día y en Albacete de nuevo, que estamos siempre encantados de tenerle por aquí. Sí, y es verdad que las últimas veces que he tenido ocasión de estar en Albacete, en todas hemos conocido los datos del paro, hemos hablado de empleo. Siempre malas noticias, sí, es verdad. Lamentablemente, tengo unas ganas inmensas, además de venir a la feria, que es de las mejores cosas que yo conozco en España, de poder hablar de otras cosas que no sean el paro, ¿no? Aunque hay que hablar del paro para poder arreglarlo, ¿no? Sí, sí. Dicen que hasta 2014 no podremos cambiar mucho de tema de conversación. Vamos a hablar de todo ello. Sí, bueno, es más grave. Incluso acabo de escuchar cómo hoy viernes el Gobierno ha triplicado su pronóstico de déficit, cómo ha reconocido que el paro dentro de 2 años y medio va a estar muy por encima del que tenían antes de las elecciones. Son malos pronósticos. Vamos a meternos en materia. Precisamente ha comentado esas afirmaciones que conocíamos hoy, salidas del Consejo de Ministros. Ya conocemos más detalles de lo que se presuponía como ese nuevo Plan Nacional de Reformas. Algunos de ellos, por ejemplo, pues no se sube el IVA finalmente ni el IRPF, pero no se va a bajar tampoco hasta 2015. Bueno, vamos a tener 2 años más, además, para alcanzar ese objetivo. Hay formas de subir los impuestos. Cuando se planteó la subida del IRPF el año pasado, se prometió, yo creo que ya el valor de la palabra del presidente del Gobierno es nulo, ¿no? Pero se prometió el año pasado que la subida del IRPF era coyuntural y que este año se bajaba. Y no se baja. Es una forma de subir los impuestos. No nos engañemos. Mire, lo peor que podemos hacer entre todos es tomarnos por tontos o que el Gobierno nos considere tontos a los demás, ¿no? Esto es algo así como que resulta inadmisible que en Castilla-La Mancha, región de la que soy secretario general del principal partido que ha gobernado y que pretende hacerlo, en esta región hemos conocido una cifra de 311.000 parados. Hace un año el portavoz del Gobierno de la señora Cospedal dijo que era casi físicamente imposible llegar a los 300.000. Estamos en 311.000. Bueno, ni ha comparecido la consejera de Empleo. Se ha escondido la presidenta de Castilla-La Mancha y ni siquiera ha hablado del paro ni del empleo el portavoz del Gobierno. Verdaderamente es muy lamentable. Cuando un Gobierno se esconde, no da la cara, no reconoce los problemas, francamente deja de ser Gobierno. Me preocupa esto, fíjese, tanto como las cifras de paro. Enseguida vamos a profundizar en esas cifras de paro. Antes, para cerrar el tema de las reformas conocidas hoy, decía el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, que Rajoy tenía que poner ya sobre la mesa reformas concretas y amplias para precisamente zanjar el problema alarmante de paro que el lunes va a hacer, que precisamente vengan desde Bruselas a estudiar un poco la situación y a ver cómo se puede solucionar. ¿Usted esperaba que las reformas iban a ir por el camino en el que han ido? En definitiva, que la semana que viene nos visita la Troika. Sí. Que es algo que ya sabemos que hacen en Grecia, en Portugal, que hicieron en Irlanda, que hacen en Chipre. Yo tengo la sensación de que no se han marchado. Y yo me pregunto, hace unos meses Rajoy decía, y aquí Cospedal sacaba a pecho diciendo, no nos han intervenido, no somos Chipre, por supuesto, Chipre es una isla por lo demás, ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero hace unos meses decían, no hemos pedido la intervención, no vamos al rescate europeo, en definitiva, no pedimos dinero a Europa, porque eso significaría más sufrimiento para España y más recortes. Y ahora resulta que sin pedir rescate, sin conseguir financiación europea, vamos a adoptar aquellas condiciones que nos dijeron que se quedarían liberadas si no íbamos al rescate. ¿Qué está pasando? Esto no puede ser un buen diagnóstico. Algo grave está pasando. Aparte de que el Gobierno incumpla todas sus decisiones, que incumpla todos sus compromisos, aparte de que ninguno de los pronósticos se hayan cumplido en los últimos años, aparte de eso, ¿qué está pasando? Porque Rajoy, yo lo escuché hace 3 meses decir en el Parlamento que bajo ningún concepto iba a pedir la intervención económica europea,
porque eso nos llevaría a otras condiciones. ¿Y sabe lo que tenemos este viernes? Las condiciones que Europa nos hubiera puesto nos las está poniendo igualmente sin habernos prestado dinero. Francamente, esto es para hacérselo pensar, ¿eh? Se viene hablando desde hace ya muchos meses de que era necesario, sobre todo desde el Partido Socialista se venía insistiendo en ello, de que era necesario, como fuese, lograr esa flexibilización de los objetivos de déficit. Ahora finalmente parece que se dan cuenta de que evidentemente así era. Sí. Se viene argumentando que los utensilios que se han ido poniendo en marcha para salir adelante en cuestiones de paro no eran tan efectivos como a priori podía parecer, y apunto a la reforma laboral. Y ahora, el lunes, recibimos visita desde Europa para intentar entre todos reunirse con sindicatos, empresarios, etcétera, y estudiar algo. No hemos perdido todos estos meses desde que lo dijimos hasta que nos estamos dando cuenta de Yo creo que el presidente del gobierno tiene que comparecer y explicar la realidad. No es comprensible lo que está pasando. Tenemos las condiciones que no queríamos sin haber pedido el dinero y la intervención de la Troika esta semana. Y todo esto, además, acompañado de un discurso oficial del gobierno que dice que no nos preocupemos, que en unos meses esto va a cambiar. Francamente, lo que está pasando es grave. Es grave, además, en términos políticos. Porque el gobierno de Zapatero, no nos vamos a engañar, yo soy del PSOE, abordó con ingenuidad la crisis. Nosotros estábamos gobernando, nos encontramos en una situación de bonanza económica, todas las administraciones teníamos superávit, se creaba empleo, y en un momento determinado nos viene, si quiere usted llamarlo, un terremoto, un huracán. Yo estoy convencido de que si en vez de pillarle a Zapatero le pilla a Rajoy la crisis, hoy estaba gobernando el PSOE y seguramente el PP, obviamente en la oposición, y además muy divididos, con muchas complicaciones. Bueno, pero hay una diferencia notable entre estar gobernando, no terminar de ver la crisis o gobernarla con ingenuidad, a estar gobernando ahora en un programa, en una campaña electoral que era contra la crisis, con un país muy complicado, con muchas dificultades, a estar incumpliendo el programa electoral todos los días. Incluso el objetivo de déficit. Yo recuerdo al señor Rajoy que decía, lo demás me importa poco, lo importante es cumplir el déficit. Pues tampoco. Lo hemos incumplido este año y hemos intentado negociar 3 años más para poder cumplir el objetivo de déficit. Es que no dan una. ¿Cómo hemos combatido el déficit en España y cómo lo ha hecho Cospedal? De 2 maneras. Despidiendo a más de 20.000 personas, 20.000 familias en la calle, desmantelando los servicios públicos, y la parte de déficit que no se arreglaba echando a la gente a la calle, yendo al banco a pedir 4.000 millones de euros más de deuda. Que mi hijo, que tiene 10 años, cuando empiece a trabajar va a estar pagando 1 de cada 4 euros que pague de impuestos mi hijo, va a ser para pagar la deuda que ha contraído Cospedal estos años. En 2 años, ¿eh? Vamos a hablar de paro ya. Últimos datos escalofriantes: 6.202.700.000 españoles sin un empleo, casi 2 millones de hogares con todos sus miembros en paro, tasa de desempleo juvenil asombrosa en el 57%, y como decía usted, hoy han dicho desde el gobierno que admiten que van a acabar la legislatura con más desempleo que el que encontraron al llegar, y dan tasas que no son nada esperanzadoras. Sin embargo, aseguran que en 2014 vamos a empezar a ver la recuperación económica. ¿Cómo se puede entender esto? ¿Cómo un país puede crecer económicamente si cada vez hay más personas en el paro? Pero fíjese que Zapatero era un ogro, un demonio con cuernos y rabo, y Zapatero cuando se fue, España estaba en un crecimiento de casi el 1%. Sí, ya sé que la gente pensaba que no, pero es que realmente la etapa de recesión se ha producido sobre todo en el último año y medio. Bien, en España no solo está pasando que haya 6.200.000 personas en paro queriendo trabajar, no, es un récord mundial, no solo eso. Está pasando que en el último año estamos cerca de 1 millón de modificaciones de contratos de gente que ganaba escasamente 1.000 euros, que ahora está ganando 600. Vamos camino de una enorme quiebra fiscal. Cuando en España la realidad media sea la de gente que cobra 600 euros, ¿qué hace una persona cuando cobra 600 euros? Malvive él, no da de vivir a nadie, ni a ningún comercio, ni a ningún negocio, no mueve el consumo. ¿Y qué le deja al Estado para pagar el servicio público? No crea, yo me gustaría poder ser optimista,
pero le aseguro que esta estrategia de ir cavando más el hoyo, sinceramente nos mete en un hoyo más grande, ¿no? Y en algunos sitios es difícil, pero en Castilla-La Mancha es especialmente grave. Es que aquí, desde que Cospedal es presidenta, tenemos más de 100.000 parados nuevos. Cuando se paseó por toda la región con una campaña de marketing y una foto extraordinaria diciendo: quien quiera empleo, vote PP. Oiga, es muy complicado hacer una campaña así así de dura, así de clara, y hoy estar escondido. Llevar 3 días sin dar la cara para explicar las cifras de paro. Sinceramente, esto es serio, esto es muy grave, ¿eh? Quizá la presidenta de Castilla-La Mancha no la hayamos escuchado, pero uno de los primeros que salió a hablar sobre esos datos de la última encuesta de población activa del primer trimestre del año fue Carlos Floriano, y voy a citar textualmente algo de lo que decía: esos malos datos no nos tienen que cegar porque las medidas del gobierno están funcionando. ¿Cómo podemos entender esta afirmación? Eso, si lo hubiera dicho Zapatero, lo llamarían brotes verdes. Cuando a Zapatero se le ocurrió decir que en el futuro veía posibilidades, pues le trataron de demonio, ¿no? Y no voy a ser yo, que yo no soy el primero del club de fan de Zapatero, pero para serle sincero, a estas alturas es verdaderamente absurdo que estén intentando creer la sensación de que algún día el viento cambiará. Pues yo he escuchado al ministro, me parece que era de Hacienda, decir con toda la tranquilidad, con toda la cara del mundo, decir: no, el empleo se recuperará cuando empiece a crecer la economía. Oiga, que yo no estudio económica, mi hijo tiene 10 años y seguro está dispuesto a decir lo mismo. Pero es que esto es de género absurdo. O sea, el problema es cómo generamos un crecimiento económico. Ya sabemos que cuando todo vaya bien, va a ir todo bien. Es que verdaderamente a estas alturas es como muy absurdo, ¿no? Yo de verdad creo que a estas alturas ni en España el gobierno del Partido Popular ha producido confianza. No puede producir confianza, además, quien tiene la espada de Damocles de Bárcenas repartiendo sobres. Punto primero, que está sin explicar. Segundo, no solo no hay confianza mayor que la que había antes, sino que además el gobierno de España es absolutamente ausente del debate europeo. No pinta ni una mona en Europa. Rajoy se pasó 2 años diciendo que el ejemplo económico era Merkel, que Zapatero era un ogro y que Merkel era una diosa. ¿Cómo puede estar en condiciones, al margen de que hable o no inglés, Rajoy, para llevarle la contraria a Merkel cuando la ha estado poniendo de ejemplo 2 años antes? Si es que esto es imposible, de verdad. Y créame que no soy fanático, que no tengo ningún tipo de odio a Rajoy, que además, fíjese, no pienso ni siquiera que sea una persona deshonesta. Hombre, pero a estas alturas yo creo que no se puede estar uno sentando, fumándose un puro, esperando que esto cambie, que cambie el viento. Rajoy se ha hecho una composición de lugar muy elemental. En 4 años, mal ha de ser que no cambie el viento y que esto empiece a ir bien. Pues esperando que la divina providencia. Y sinceramente, a estas alturas, lo más grave de todo no es que España se haya concienciado de que va a ser difícil salir de la crisis. Es que el problema que tienen los españoles es que ya se están dando cuenta, 1, de que la crisis no es provisional, que puede ser larga, y 2, que cuando salgamos de ella, el país al que vamos a amanecer, el país que vamos a descubrir, no tiene nada que ver con aquel que teníamos. Que este va a ser un país muy fracturado territorialmente. En este país hay regiones que todavía mantienen el mástil y las velas extendidas para cuando sople viento. Castilla-La Mancha ha vendido las velas, a este paso venden hasta los hospitales, pero es que además está muy fracturado socialmente. Hay millones de personas que están al borde de la cuneta. Por tanto, evidentemente, lo más preocupante de todo es que estamos ante una realidad que cuando despertemos de la crisis va a ser muy grave. Hablaba de las impresiones de los españoles en torno a todo lo que está pasando. ¿Ustedes están percibiendo que además de esas impresiones a las que apuntaba, se dan otras sensaciones, como por ejemplo el hecho de que en el fondo la calle siente que cualquier cosa da igual que se haga esto o se haga lo otro, que nada va a solucionar la situación, al menos por ahora, que es determinante lo que digan los mercados, lo que derive de la especulación, lo que nos diga Europa, la insistencia alemana, que por cierto cada vez nos critica más? La gente tiene la sensación también un poco en la calle de que da igual lo que se haga, nada va a ser suficiente. Mire, le voy a dar 3 personas, 3 instituciones que han sido claves en el lío que tenemos. Una es el mercado financiero, las grandes superestructuras financieras, los supermercados financieros americanos. En el año 2000 el presidente Bush
infame por otras cosas, conocido mundialmente, no se le ocurre otra cosa que levantar todas las barreras que había de restricción financiera, y 6 grandes corporaciones económicas americanas que estaban limitadas para evitar que se descontrolaran, en un año pasaron a multiplicar por 50 su capital. Levantaron todas las barreras. Esto era lo de mercado libre, esto se regula solo, no hace falta intervenir. Claro, las cosas se dicen y parece que no tienen consecuencias. La consecuencia es que al día siguiente, al año siguiente, en España, no le digo fuera, uno iba a pedir dinero a un banco para comprar un piso y se iba con 4 pisos. La burbuja inmobiliaria de este país tiene su origen en la burbuja financiera. Bueno, ¿tiene rostro la especulación americana? Sí tiene, el Lehman Brothers. ¿Saben los españoles quién era el principal intermediario responsable, el hombre que tenía la nómina más cara del Lehman Brothers en España? Quizá algunos sí. El ministro de Economía del gobierno de Rajoy. Es que el señor de Guindos era la cara, nada amable, era el rostro, era el gestor del Lehman Brothers que nos ha metido en esta crisis. Tenemos de ministro de Economía a uno de los directivos de quien nos ha metido en este lío. ¿Para quién trabaja el señor de Guindos? ¿Para quién trabaja? Segundo, yo no voy a defender, no lo hacía antes ni lo hago ahora, a la señora Merkel. Y no porque me caiga mejor ni peor. Tampoco voy a defender taxativamente todo lo que ha hecho la izquierda alemana, que muchas veces ha pensado más en clave alemana que de izquierdas. Ahora, lo que le digo es que quienes han puesto de moda, quienes han hablado bien, quienes han defendido, quienes han puesto de ejemplo a Merkel, no están en condiciones de llevarle la contraria a Merkel. Yo creo que más claro el agua. Y tercero, no me importaría para nada que el gobierno de Cospedal o de Rajoy estuvieran equivocándose. Me preocupa sobre todo que están haciendo todo lo contrario de lo que prometieron. Todo. No iban a tocar la sanidad, no iban a tocar la educación, había que bajar los impuestos, de manera que es grave, porque si mañana cambia el viento y esto empieza a ir mejor, es que no va a ser como consecuencia de que alguien haya cumplido con su programa, más bien como consecuencia de que alguien haya incumplido su programa. Y esto en términos democráticos es muy grave. Y si no, ¿cómo me explica que el presidente del gobierno pueda salir una de cada 6 meses que habla diciendo, oiga, yo estoy incumpliendo mi programa, voy a incumplir mi promesa, pero voy a cumplir con mi deber? ¿Es que hay algún deber más importante para el presidente del gobierno de un país democrático que cumplir con su programa? Es que nos vamos a tragar esa bola. ¿Cree que lo que más le está molestando a la gente es precisamente el engaño que algunos ven que están sufriendo en este sentido? Por supuesto, la gente no es tonta, ¿eh? Y en este país la gente tiene mucho sentido común. Con 6 millones y más de 200.000 parados hoy, por mucho que quieran montar un lío con que haya 1.000 personas protestando en el Congreso, este país está reaccionando con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, con mucho sosiego. Por tanto, evidentemente, yo creo que a estas alturas la situación es muy difícil, muy complicada, y la gente lo sabe, la gente no es tonta. ¿Y qué es lo que castiga? Que le tomen por tonto, hombre, que le tomen, que le mientan. Es que no queda en pie ni uno solo de los compromisos electorales del señor Rajoy. Lo de Cospedal ya lo de Cospedal es política en diferido, es política simulada, ¿no? Y esto ya es más grave todavía, ¿no? Hablamos de Castilla-La Mancha, mencionaba antes las cifras de paro, 311.100 personas en desempleo en nuestra región, según esos datos, y en Albacete, en la provincia, pues tenemos el dudoso honor de tener la mayor tasa de desempleo con el 34,46%. ¿Cómo valora usted las políticas que ha emprendido en materia de empleo hasta el momento el gobierno de María Dolores Cospedal? De empleo no ha emprendido ninguna, de despido muchas. Cospedal ha despedido más de 20.000 personas. Y ha anulado todos los planes de formación y todos los planes de promoción activa de empleo. Políticas de empleo Cospedal. Lo más parecido a la estrategia de empleo que yo sepa de Cospedal es un memorándum que acaba de firmar con el Partido Comunista Chino. Y a saber, con el Partido Comunista Chino ha podido firmar 2 cosas. Una, que los españoles terminemos ganando lo que los chinos,
o dos, que la televisión pública de Castilla-La Mancha, que dirige Nacho Villa, básicamente es lo más parecido que hay seguramente a los medios públicos del Partido Comunista Chino. Lo demás es simple y llanamente es falsedad, vamos. Cospedal, desde que Cospedal es presidente de esta región, está en caída libre y me preocupa muchísimo, mucho. Ni siquiera ahora con el plan PICE puede haber alguna mejora, algún repunte. ¿El plan? PICE para la creación de empleo. Pero el plan PICE es una campaña de publicidad en la que se van a gastar 2.400.000 euros simplemente para pagar publicidad a los medios de comunicación de un plan que no han pactado ni con la oposición, ni con los sindicatos, ni con los empresarios. ¿Usted recuerda alguna medida del plan PICE? Sinceramente. Bueno, mire, a estas alturas, de verdad, créame que llevo muchos años en política, me parece que lo que está pasando en Castilla-La Mancha es serio. Por eso a Cospedal creo que le importa muy poquito esta región. Yo entiendo que esté preocupada por Bárcenas, por todo el problema del Partido Popular, por las encuestas, sí es normal. ¿Usted cree que es razonable, sinceramente, se lo digo de corazón, que un puesto como el de la secretaria general del Partido Popular, que cualquier persona a la que le pregunte le va a decir que requiere 24 horas al día de las 24 que tiene, lo ocupe la misma persona que ocupa un puesto como el de la presidencia de Castilla-La Mancha, que requiere otras 24 horas? Si a partir de ahí está todo dicho. Decía, actuar en esto es urgente, por eso la semana que viene le preguntaba, el Partido Socialista va a llevar a sede parlamentaria una iniciativa que son a su vez 10 Sí, 10 propuestas. Queremos plantear 10 propuestas de medidas de choque contra el desempleo, sí. Nosotros no tenemos la varita mágica y no somos tontos, ni queremos hacer demagogia. Yo sé que esto no se arregla por decreto ley ni de Cospedal ni de Rajoy, ¿eh? Tampoco pasaba antes con Zapatero, aunque se lo exigían. Bueno, las cosas son más complicadas. Pero a estas alturas llama la atención que estamos a mitad de legislatura. Cospedal le cuesta verse hasta con los sindicatos. El gobierno de Castilla-La Mancha es un gobierno que se dedica todo el día a insultar. A mí, por supuesto, bueno, lo mío es una cosa tremenda, pero yo creo que no queda colectivo ninguno al que no hayan insultado. Este no es un gobierno que se dedique a buscar problemas, a buscar soluciones, sino a crear problemas. Es mala cosa la soberbia para momentos como estos, ¿eh? Y yo no creo que haya un gobierno más soberbio en España que el que dirige Cospedal. Esa es la peor estrategia económica. ¿Alguna pincelada sobre esas iniciativas que van a llevar a las Cortes? Bueno, entre otras queremos establecer una cuota concreta del presupuesto de la comunidad autónoma que vaya destinada a políticas activas de empleo. Mire, hoy mismo el gobierno de España ha tenido digamos, la cortesía de ampliar un poco el escenario de déficit para las comunidades autónomas. Hasta el 1,2. 0,5% más. No es ninguna tontería. Medio punto de déficit, en definitiva, se puede cifrar en medio hospital de Albacete, para que me hagan una idea. Bueno, nosotros le vamos a pedir que una parte importante de esa holgura que nos dan para cumplir el programa de déficit vaya a empleo. Ahora, si pasa como ha hecho la alcaldesa de Albacete, que dice ufana que le sobran 3 millones, casi 4 millones de euros en el presupuesto, y le pedimos que lo dedique a empleo, y dice que no, que se lo dedica a los intereses de los bancos, pues como vayan por este camino, vamos apañados. ¿Para cuándo un próximo encuentro con la presidenta de Castilla-La Mancha? Pues no lo sé. No lo sé. Y mire que vivimos cerquita, ¿eh? Bueno, vivimos cerquita, yo vivo cerca de donde trabaja ella, se supone que es en Fuensalida. No sé, el día 1 de enero, de mayo en Toledo es costumbre una romería multitudinaria, que hay 30 o 40.000 personas, es el día del trabajo, pero en Toledo hay una romería y hasta ahora casi siempre todos los presidentes se han atrevido a ir. Yo espero que si la presidenta va, como suele ser costumbre, pues al menos podamos saludarnos. Yo lo hago siempre, además, de manera lo más cortés que puedo, y le voy a recordar que tenemos pendiente una entrevista, sí, para hablar a fondo. Y además me gustaría, sinceramente, si quiere Cospedal, yo tengo con ella una entrevista sin medios de comunicación para hablar a fondo, sin escenario, sin marketing, para hablar de verdad. No sé. Cuando sea posible cuadrar las agendas, ¿qué 2, 3 grandes ideas así a bote pronto lleva Emiliano García Paje para ser las primeras en presentarle? Bueno, hay muchas. Algunas bastantes se las hemos dejado por escrito, en documentos que no tengo a estas alturas ni claro que hayan visto, ¿no? Pero una evidente, por ejemplo, ¿es razonable que todas las comunidades autónomas hagamos el mismo esfuerzo de presupuestario?
¿Se financia de la misma manera la sanidad en Madrid, que son 8.000 kilómetros cuadrados, la mitad de la provincia de Albacete, que en una región como Castilla-La Mancha? ¿Merece la pena que tengamos un gobierno autonómico que pelee porque la financiación autonómica no se vaya para pagar o para alquilar el voto de Artur Mas en Cataluña? Punto 1. Punto 2. ¿Podemos o no podemos tener políticas activas de empleo en Castilla-La Mancha, que las hemos tenido en los últimos 30 años? Porque ahora está todo parado, todo, hasta las escuelas taller, los programas de formación, en medio de 311.000 parados. No sé, ¿se va a dedicar la presidenta a Castilla-La Mancha en exclusiva? Hay muchas cosas con las que podemos discutir y de las que podemos hablar con la presidenta de Castilla-La Mancha, y le aseguro que yo soy persona que se acerca casi siempre con intenciones de llegar a acuerdos, porque creo que es mejor un mal acuerdo que un mal disgusto. No sé si el del agua sería también un tema a incluir en esa conversación, pero le quiero preguntar por su opinión acerca de ese borrador del plan de Cuenca del Tajo que ya hay sobre la mesa. Yo estoy de acuerdo con Cospedal. Ella ha hecho en 28 años lo que no hemos hecho nosotros en 28 años. Ha vendido a Castilla-La Mancha. Sí, ha vendido a la comunidad autónoma, ¿no? Si mañana ustedes cuentan en los medios de comunicación el memorándum que ha firmado el ministro de la ducha fría, el señor Cañete, con Valencia y con Murcia, comprobarán cómo no solo han hecho eterno el trasvase, sino que han hipotecado para mucho tiempo el futuro del agua en Castilla-La Mancha. La del Tajo y, por cierto, la del Júcar, que dentro de poco me voy a reunir, ya se lo anuncio, con los regantes del Júcar aquí. ¿Qué se puede hacer para que de una vez por todas Castilla-La Mancha vaya a una en esto del agua? Porque sí, el Levante siempre está unido, pero nosotros nunca lo logramos. Bueno, nosotros llegamos a un acuerdo en las Cortes de Castilla-La Mancha. La última reforma del Estatuto la votó Cospedal. Sí, pero al final No. Nunca lo logramos. Aquí Cospedal dijo una cosa y en Madrid otra. Y ahora dice aquí y en Madrid lo mismo. Eso sí, en eso son coherentes. Ahora está diciendo lo mismo. En realidad, malo para Castilla-La Mancha. Pero aquí llegó a votar el fin del trasvase Tajo Segura, llegó a votar un mínimo de recursos hidráulicos para la comunidad autónoma. Parece mentira que Cospedal, cuando estaba en la oposición, votó más agua para Castilla-La Mancha que ahora que está en el gobierno. ¿Qué cree que le importa más a Cospedal? ¿El agua de Castilla-La Mancha o su cargo de secretaria general del PP, que le obliga a componendas con sus dirigentes territoriales? ¿Qué cree de verdad que le importa más? Bueno, hemos cambiado los papeles, ahora le pregunto yo. Bueno, yo es que lo tengo clarísimo. Creo que lo tengo claro. No, yo lo tengo muy claro. En cualquier caso, lo peor que podría extraer Castilla-La Mancha de ese texto a priori sería, por ejemplo, esos niveles de reserva que se han determinado para los embalses de cabecera. Bueno, pero aquí han hecho trampa, han engañado. Han dicho, vamos a dejar más agua en los pantanos de la cabecera del Tajo. Dicen, vamos a elevar el nivel del agua en los pantanos. Pero hasta ahora teníamos un nivel que decía que debajo de 240 hectómetros cúbicos, es decir, por debajo de 240 estadios Bernabéus completos de agua, que eso es un hectómetro cúbico, no se toca el agua. Ni aunque lo diga Zapatero, ni el rey. Bueno, el rey a estas alturas tampoco es el que manda en esto. ¿Y ahora qué han hecho? Han dicho, no, 240 no, 400. Pero quitamos la reserva automática de manera que, si el Consejo de Ministros quiere, hasta hoy, si el Consejo de Ministros quiere, puede dejar seco el pantano entre España y Buendía. Hace unos años con nosotros era imposible. Esa es la realidad. En cualquier caso, ojalá salga ese tema en la reunión si se produce y ojalá sea para encontrar un punto en común. Le quiero preguntar, porque antes ha mencionado que cree que los españoles están tomando con mucha madurez los problemas que les están atormentando. ¿Cuáles son sus impresiones del movimiento social en la calle, de los que van más pacíficamente, de los que acaban de otra manera, de citas como la de ayer en torno al Congreso de los Diputados? ¿Qué se percibe ahora mismo en la calle? Bueno, yo creo que ayer en torno al Congreso de los Diputados lo que había era más policía que manifestantes, pero bueno, los manifestantes en realidad no representan a nadie. A mí me parece que eran en la mayoría elementos muy subversivos, ¿no? Que probablemente ahora protestan por el paro y seguramente cuando las cosas iban bien protestaban por cualquier otra cosa. Yo creo que no significa absolutamente nada.
absolutamente nada. Los millones y millones de personas que se han ido manifestando en multitud de concentraciones. Fíjese que ayer hubo encierros en multitud de centros educativos en toda España, y eso no salió casi en los medios de comunicación. Salieron 4 gamberros tapados con la cara, un poco más o menos que haciendo hogueras en Madrid. Tampoco, yo ni siquiera eso lo considero nazi. Pero hombre, a estas alturas lo que me parece bastante grave es que haya gente como Pujalte o gente como incluso Cospedal que cualquier cosa que significa crítica lo consideran nazi, ¿no? Una de dos, o no saben lo que es lo que ha sido Hitler en la historia de la humanidad, o no saben los millones y millones de personas que han sufrido con eso, con la muerte y con la tortura, o simple y llanamente no tienen un concepto concreto de lo que es el derecho de protesta. Nunca el Partido Socialista amparará la violencia, nunca bajo ningún concepto, pero a estas alturas también sería muy grave que un país como el nuestro, con 6.200.000 parados, nadie dijera nada, ¿eh? Sería muy grave. Esta semana, hace tan solo unos días, precisamente se preguntaba en el Congreso por el término paz social. Con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, con injusticias como las que estamos viviendo en torno a los desahucios, la movilización ciudadana, la iniciativa legislativa popular, la polémica que se ha generado después en torno a los scratches, con lo tremendo que está sucediendo también a quienes están afectados, por ejemplo, por las preferentes, con el paro, con todas esas circunstancias que van cayendo una sobre otra, sobre el lomo de tantos y tantos españoles, ¿puede ser posible pronto recuperar esa paz social o es algo a priori por ahora inalcanzable? Mire, cuando en la Castellana se manifestaron 100.000 personas, Rajoy salió diciendo que él estaba con los que no se movieron de su casa, que había muchos más millones de personas, entre otros yo que no estuve en la Castellana. Usó el que yo no fuera a una manifestación para decir que la mayoría estábamos a su favor. Es un grave problema de interpretación democrática. Pero le voy a decir un dato, hablando de paz social. ¿Sabe usted en 2 años de gobierno de Cospedal cuántas veces se ha reunido la presidenta con los sindicatos? El plural ya es inexacto. Una, en 2 años. ¿Sabe las veces que el portavoz del gobierno de Cospedal ha llamado de todos los sindicatos? Y yo sé que los sindicatos tienen sus problemas y tienen que hacer sus propios cambios, y estoy seguro que hay gente que no habla bien de los sindicatos. No es eso lo importante. Porque lo importante no es sentarse con el que te llevas bien. Lo importante es sentarte con el contrario, con el que no piensas igual. La paz social es una responsabilidad también de quien gobierna, esencialmente de quien gobierna. Por ejemplo, ¿se puede tener paz social con un señor como Pujalte, que insulta a todo el mundo todos los días? ¿De verdad? ¿Usted cree que se puede hacer? O con diputadas como, me parece que es de Albacete, esta señora Cesárea Arnedo, que en lo que lleva de diputada cobra por haberme dirigido más de 30 insultos distintos. Hay una señora como la señora Riolobos en Castilla-La Mancha, que creo que a alguien le sonará, aunque lo lamento, que probablemente me ha dirigido más de 100 insultos distintos. Es creativo, yo reconozco que es creativo. ¿Usted cree que de verdad la gente paga el sueldo público a los diputados para que se dediquen a insultar a la oposición? ¿Eso es paz social? ¿Qué es eso? ¿Usted cree que lo que hace el director de informativos, el director de la televisión autonómica que cobra, le recuerdo, 120.000 euros al año? 120.000 euros. O sea, ahora que tenemos 311.000 parados, y le aseguro que no es demagogia, el director de televisión que manipula más que nadie en Europa la televisión pública, en Castilla-La Mancha, me hace todos los días un scratch informativo. Me acosan permanentemente, con insultos. ¿Usted cree que eso es razonable? ¿Qué es eso? ¿Paz social o qué es eso? ¿Usted cree que es razonable que Cospedal, que es la persona en Europa que menos puede hablar de sueldos públicos, haya decidido no tener oposición y retirarle hasta el sueldo a los diputados? Ya sé que esto está mal visto, que la gente no quiere que los políticos cobremos, pero yo digo lo que pienso. ¿Qué es lo que quiere Cospedal? Que ustedes no protesten, los periodistas, que desaparezcan, que han desaparecido el 70% de los medios de comunicación de Castilla-La Mancha desde que Cospedal es presidenta. ¿Usted cree que eso es razonable, que eso es sano, que eso es bueno democráticamente? Que no haya diputados, que los sindicatos se callen. Bueno, a estas alturas es grave lo que está pasando, como para que algunos intenten encima darnos lecciones, ¿eh? Desde luego yo de Esteban Pons o del señor Pujalte lecciones de democracia no voy a recibir, ¿eh?
Se habla mucho también de la fractura de la ciudadanía con la clase política en general, y digo en general porque ahí se mete a todo el mundo, de un partido, de otro. Los derroteros nos han llevado a ese punto. ¿Cómo perciben ustedes que se pueda reconducir esa situación? ¿Cómo se puede devolver de nuevo la confianza de los ciudadanos? Y especialmente de los ciudadanos que tienden hacia una ideología de izquierdas y que de alguna manera se encuentran un poco como descabezados o sin la esperanza de nadie que pueda reconducir y liderar esas ideas con garantías. En la vida es muy injusto establecer generalizaciones, ¿no? Cuando se dice que todos los políticos son iguales, claro, pero es como si yo pensara que usted es como Nacho Villa. Y usted me ha dedicado más tiempo a mí, que soy el jefe de la oposición, que Nacho Villa de 2 años, que en los 240.000 euros que ha cobrado por manipular la televisión pública. Usted no es Nacho Villa, yo no le voy a confundir. No todos los periodistas son iguales, no todos los empresarios son iguales, o es que cree que todos son Díaz Ferrán. Por favor, a estas alturas vamos a ser sensatos. A mí me molesta. Mire, yo tengo 44 años, llevo 27 en política, no voy a pedir perdón por dedicarme a la política. Después de 44 años y llevo muchos cobrando un sueldo público, vivo en un piso de 83 metros cuadrados y estoy honrado de mi familia, de 2 niños encantadores. Yo llevo una vida normal. ¿Usted cree que de verdad me van a comparar a mí con Cospedal, que se ha comprado un chalet o un cigarral de 2,5 millones nada más llegar? Mejor dicho, que le ha donado su marido. Pero de verdad es que estamos todos tontos, estamos locos. Es que no estoy dispuesto. ¿Y qué van a hacer para que eso no sea así? Para que la gente vuelva a confiar en, pues seguir dando la cara, en los políticos. Seguir dando la cara. Seguir dando la cara. Mire, aquí tenemos un Parlamento autonómico donde el presidente autonómico, el presidente del Parlamento, que a la vista visible es el señor Tirado, cuando tiene que quitarle la palabra a un diputado de la oposición porque critica a Cospedal, o sea, fíjese, un diputado criticando a Cospedal en el Parlamento, que se supone que es el sitio, ¿no? ¿Sabe cómo le quita la palabra al presidente del Parlamento en esta región? Le dicen, oiga, aquí no se viene a hacer política, al Parlamento. A mí no me importa que el 15M proteste contra la política y que haya gente cabreada contra todos los políticos. Esa gente que decía, el PP y el PSOE la misma mierda es. Perdón por la expresión, no es mía, me molesta mucho más que a nadie. Lo que han terminado consiguiendo es que solo hay un partido, en vez de dos, uno, mayoritario, el Partido Popular. Pero no es que eso es lo que se escucha en la calle. Claro, si es razonable, si cada vez que hay crisis económica y esta es muy aguda, se deteriora todo. Si es imposible que el PSOE sea un partido radiante, optimista. Usted, si yo salgo por la calle mañana contando chistes, seguramente me lo afean. No está la cosa para contar chistes. Por consiguiente, todo está grave, y el PSOE también, y la política en su conjunto. Pero no nos engañemos, no todos somos iguales. Es que a mí me molesta esa actitud. ¿Que ha habido socialistas tontos? Sí. ¿Que hay gente del BP lista? También. ¿Que unos meten más la mano que otros? También. Pero por favor, a mí que no me confundan, que no me mezclen. Yo voy a seguir haciendo lo que he hecho en mi vida, 27 años trabajando al servicio público, en muchos puestos. Yo le he hecho a la semana 2 veces y media lo que dice el Estatuto de los Trabajadores. Yo no sé lo que cobra un político, lo que debe cobrar. Lo que sé es que lo importante es que se gane el sueldo. Y yo el mío me lo gano. Lo que no tengo tan claro es que Cospedal se lo gane, porque se lo paga Castilla-La Mancha, pero trabaja para el Partido Popular. Y cada uno que cumpla con su responsabilidad y que se presente ante las elecciones. Y a la gente que no le gusta la política, que dice que los políticos somos todos iguales, ¿sabes lo que le recomendaría? Que se presente a las elecciones. Porque confío más en el peor político que en el directivo mejor vestido del Lehman Brothers o de la bolsa de Nueva York. Ha hablado del Partido Socialista. Se van a cambiar los estatutos, al parecer, para que se pueda elegir también a través de primarias al secretario general del partido a nivel federal. ¿Qué le parece a usted esa medida? Inevitable. Quiero decir que a estas alturas los militantes del Partido Socialista están muy hartos. Ven que el sistema político se deteriora y que el PSOE tiene que responder, y quieren tomar parte en esa decisión. Por tanto, inevitable. Pero bueno, lo verdaderamente importante es que los militantes del PSOE y yo como dirigente no perdamos la perspectiva de lo que es un partido político. Un partido político no es una maquinaria que se retroalimenta para vivir. El PSOE es útil en la medida en que arregla los problemas de la gente.
Por tanto, a mí las primarias me parecen una cosa secundaria, comparado con lo que hemos hablado al principio de la entrevista, que es el paro. ¿Cómo elige el PSOE sus líderes? Pues lo vamos a hacer, como siempre, de la manera más democrática, porque lo llamativo es que a la gente le da lo mismo cómo elige el PP a los suyos. Nadie sabe cómo Izquierda Unida elige a los suyos. Lo de Rosa Díez ya es un misterio inexplicable. Y todo el mundo está pendiente de cómo votamos nosotros a nuestros líderes. Es una cosa incomprensible. ¿Sabe cuándo debatimos más sobre cómo elegir a los líderes? Cuando no los hay. Cuando el líder se ve, no se crea que discutimos mucho. Dice que solo les miran a ustedes y a su forma de elegir. Esta mañana el diputado socialista Ramón Jáuregui aseguraba que iban a proponer una reforma en la ley de partidos para que todos los partidos políticos establezcan esta manera de hacer primarias para elegir a sus candidatos. Claro. ¿Cree que los demás estarían dispuestos también a pasar por esas situaciones? No, nada, el PP ni caso. Ni lo van a aplicar ni lo van a aprobar en la ley. Ramón Jáuregui sabe que cuando dice eso sabe que tenemos minoría y por tanto no tiene capacidad ninguna de que prospere nuestra iniciativa. Y lo que va a decir el PP cuando lo propongamos es, oiga, ¿y ustedes cuando han gobernado ya tenían mayoría por qué no lo han hecho? Eso ya lo saben. Eso es así, sí. Don Emiliano, su nombre ha sonado ya en varias ocasiones para las quinielas que lo sitúan como futurible en varios frentes. ¿Quién cree que tiene más ganas de que finalmente Emiliano García Paje opte a las primarias, usted mismo o los dirigentes del Partido Popular de Castilla-La Mancha? El Cospedal, están deseando que me vaya de aquí. Están deseando, sí. Cospedal y todo su entorno me animan todo lo que pueda para irme al partido. Todos los días que me ven me dicen el PSOE está muy mal, necesita líderes importantes. Fíjese que a mí me llaman importantes y me voy, pero si me quedo, verdaderamente no les queda un calificativo que usar conmigo, ¿no? Sí, no les voy a dar en el gusto, ¿no? ¿Sabe lo que se le viene encima en los próximos meses con este asunto, ¿no? Está ya acostumbrado. Sí. Es peor lo contrario. Mire, es peor lo contrario. Mire, yo me acuerdo que yo me gusta mucho el Levante y casi toda la gente de Albacete y también de Toledo tiene, el que no tiene un piso, pues una tienda de campaña en Alicante, en Gandía, en Murcia. Y me acuerdo que hace unos años, mis hijos son, la verdad que son muy listos, han salido sin duda a la madre. Y cuando estuvimos una vez en Gandía, nos tardamos 2 horas y pico en cruzar el paseo marítimo de Gandía. Y yo saludando a mucha gente, porque había mucha gente de Albacete, de Toledo, de Ciudad Real. De Madrid. Y de Madrid, bueno, también algunos te conocen de Madrid, pero bueno, fundamentalmente de la región. Y me acuerdo que ya cuando yo ya me quejaba, digo, es que no avanzamos, Mi hija, que además mi hija no tiene ninguna gana de que yo me dedique a la política, todos los días me cuenta el calendario al revés, me dice, te queda un día menos para irte. La pobre, lo que sufre. Pero bueno, mi hija me decía, pues papá, te advierto que si te dedicas a esto, lo peor sería que no te parara nadie en el paseo de Gandía, ¿no? Y tienes razón. No me quejo. Mire, yo me dedico a la política porque quiero, vocacionalmente. Me gusta. Creo en esto. A pesar de que esté muy poco de moda y que además esté denostado. Podría estar en muchas cosas, no se equivoque. A mí me han ofrecido muchas otras cosas. Me gusta esto, me voy a dedicar a esto y además ahora mismo tengo bastante obsesión porque en la región hay que parar la caída libre, que tenemos lo primero. Yo no voy a prometer nunca en Castilla-La Mancha que esto vaya tan bien como nos fue hace 10 años, porque es difícil. Pero lo primero que hay que hacer es parar la caída, porque la cosa va mal, muy mal en esta región. Ojalá sea pronto. Don Emiliano, me quedo con esa frase de que no les voy a dar en el gusto. Me ha parecido titular. Un placer tenerle con nosotros, como siempre. Bienvenido a Albacete. Cuantas veces quiera, lacerca.com es su casa. Y aquí estamos para hablar con usted y conversar, ojalá, de cosas mejores. A ver si la próxima vez es la buena. De verdad, créame que a un político, aunque algunos dicen que nos gusta cuando estamos en la oposición pintar las cosas mal, no es así. No es así. Siempre hay que intentar que las cosas vayan bien y en los gobernantes o los políticos que confían en que solo yendo mal las cosas les va a ir bien a ellos, normalmente se estrellan. De manera que muchísimas gracias, un honor. A usted, como siempre. Don Emiliano García Paje, secretario general del Partido Socialista en Castilla-La Mancha y, como saben todos ustedes, además alcalde de Toledo. Ha sido nuestro encuentro digital del día. Espero que haya sido de su agrado. Yo les espero próximamente con una nueva cita. No se vayan y, sobre todo, cuídense mucho hasta que nos veamos la próxima vez. Hasta luego.